El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto de la electroacupuntura en contexto de dolor neuropático. Como siempre, recuerden, frente a cualquier duda o pregunta, siempre por acá estaremos disponibles para ayudar a resolver desde el punto de vista oriental y desde el punto de vista occidental. Comenzamos entonces la transmisión del día de hoy. Vamos a ver por acá. Recuerden que esta transmisión es tal como la del lunes pasado y la del día lunes anterior. Se relacionan con el curso Electroacupuntura Científica, en el cual queremos difundir temáticas de electroacupuntura para entender cómo la mirada científica nos puede aportar en relación a fomentar el entendimiento de diferentes contextos de salud en el cual puedo realizar la técnica de electroacupuntura. Entonces, el día de hoy, efecto de la electroacupuntura en dolor neuropático. La introducción de esta transmisión describe lo siguiente: los estímulos dolorosos que se transmiten hacia el sistema nervioso central, desde el sistema nervioso periférico, lo hacen a través de una serie de neurotransmisores y mecanismos de señalización asociados, ¿sí? La electroacupuntura es una estrategia ideal para el manejo del dolor que se usa ampliamente con evidencia clínica que sugiere que es capaz de suprimir el dolor neuropático. Entonces, vamos a entender de qué trata esta transmisión. Cuando hablamos de dolor neuropático, se describe lo siguiente: puede surgir, un segundo, bueno, sí, puede surgir de enfermedades o lesiones que afectan el sistema nervioso somatosensorial, lo que tiene como resultado un impacto adverso en la salud física y salud mental de la persona afectada. Ahora bien, yo les pregunto a las personas que están viendo la transmisión el día de hoy, cuando hablamos de dolor neuropático, ¿en qué contexto clínico lo podríamos asociar? ¿Vale? Yo digo, dolor neuropático en la clínica, ¿es igual a qué? ¿Qué es lo que podemos ver en el día a día en el contexto clínico? ¿Qué podría ser si yo describo dolor neuropático? Quizá alguna condición de salud asociada, por ejemplo, o tal vez alguna consecuencia de... ¿Qué dicen ustedes, chicos? Estamos viendo el día de hoy a Magali, a Ruth, a Iván. Vamos por acá, por Instagram. Está Claudia, Palomba, Eliana. ¿Qué podría ser, chicos, o qué han visto ustedes, por ejemplo, en su contexto clínico? Por ejemplo, Iván me comenta diabetes, y esa es una muy, pero muy buena respuesta, ya que en el día a día, ojo, la tendencia de presentar alteración diabéticas es muy común, ¿vale? Y cuando hablamos de diabetes, una de las consecuencias, tal como dice acá Palomba, una de las consecuencias se relaciona con el famoso pie diabético o la retinopatía diabética. Ahora, en contexto de retinopatía, la electroacupuntura no es aconsejable. De hecho, es una de las contraindicaciones que yo describo al momento de realizar este curso, ¿sí? Digo, hay recomendaciones, precauciones, pero también contraindicaciones. Y una de las contraindicaciones es realizar electroacupuntura en los ojos, ¿vale? Aunque me pueden decir, ya, pero es obvio, no voy a colocar una aguja en el ojo. Vale, está bien, lo más probable es que no se haga. Pero ¿qué tal si coloco un electrodo en, por ejemplo, un punto de estómago 2 o vesícula biliar 14, ¿vale? Mejor describirlo, ¿vale? Y de esa manera lo puedo prevenir, porque la persona ya maneja, ¿sí? Maneja esta información. Entonces, en contexto de pie diabético, la alteración del nervio es lo que se tiende a presentar, ¿vale? Cuando presento alteración del nervio, la consecuencia se relaciona con alteración tanto de la sensibilidad, lo estoy haciendo el ejemplo de mis manos, hagan o extrapolen este ejemplo los pies, ¿vale? Alteración por acá en la sensibilidad de los pies, ¿sí? A veces poco común, pero puede ocurrir. Pérdida de sensibilidad en las manos, la tendencia tiende a ser acá en miembro inferior, ¿sí? Pierdo la sensibilidad y a la vez, lo más probable que si esto se mantiene en el tiempo, la persona puede perder la función motora. Por lo tanto, consecuencia de la diabetes, alteración de la sensibilidad y alteración de la motricidad. Primero fina y después gruesa, ¿sí? Por lo tanto, esta sería una consecuencia cuando hablamos de neuropatía.
Acá, por ejemplo, me parece interesante que me están comentando desmielinización, y eso es bien interesante, Iván, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos hablando de enfermedades autoinmunes, eso por una parte. Neurología periférica, quizás asociada a lo mismo, a procesos quizás autoinmunes que nos pueden afectar, ¿sí? Que afecta la conducción del nervio para poder sentir, para poder mover, tal como estamos hablando electroacupuntura científica. Si hablamos de electroacupuntura, acupuntura de medicina tradicional china, hay que considerar los signos y síntomas, en otras palabras, los patrones que está presentando la persona. Claramente, acá siempre le digo, hay que realizar todo el proceso de evaluación para entender el contexto, cómo ocurre, desde cuándo comienza a presentar los signos y síntomas para entender cómo realizar el tratamiento. Pero es importante tener presente estos signos y síntomas. Neurología periférica o una desmielinización, ¿sí? ¿Consecuencia de qué o cuándo comenzó a presentar esto? ¿Sí? ¿Y esto qué me genera? Alteración de la movilidad, alteración de la sensibilidad. Por eso, de hecho, lo que están viendo acá es una imagen de una úlcera por presión y está asociada muchas veces porque la persona no siente. Si esta herida se infecta, es probable que el segmento perfectamente puede afectarse y lo que ocurre en muchas ocasiones es que la tendencia es que se genere una amputación del miembro afectado porque la persona no siente, ¿sí? Por lo tanto, esto es una condición muy común que vemos en clínica. Otra condición a considerar se relaciona con esto. Que esperaba que me lo dijeran, no me lo dijeron, ¿sí? ¿Qué podría o qué se podría asociar con la imagen? Las personas que están en Facebook o Instagram y quieren estar acá en Zoom, vean el afiche de difusión donde se escribe el código para que puedan acceder. Y aquí estamos viendo las imágenes. ¿Con qué podrían relacionar esta imagen, chicos? La voy a mostrar, pero si quieren participar, pueden ver. Acá, ¿con qué podrían relacionar esta imagen? Estamos hablando en alteración neuropática, con dolor neuropático. ¿Qué te está diciendo esta imagen al momento de verla? Y ojo, fíjense, lo más probable es que esto sea un cartón piedra, y están realizando un ejercicio donde la persona idealmente no vea, pero está enfocado en que sienta. ¿Con qué se podría relacionar esta condición? ¿Qué dice el público? ¿De los conectados? Recuerden que en todos los cursos acá de Kinechen la participación va a ser clave, ¿sí? Va a ser clave para que fomentemos el proceso de aprendizaje. Como lo dije en el día cero, acá en el curso de electroacupuntura científica yo necesito que participen, necesito que estén atentos, participando de forma constante, porque si no, aquí estaría yo solamente hablando y los demás escuchando. Y eso no quiero que ocurra, ¿vale? Bueno, en ciertos momentos, claramente, si doy información específica, sí, pero la idea es que puedan participar. Acá me dice Eliana, sensibilidad, efectivamente. Y lo más probable es que esta persona tiene una alteración en la sensibilidad y es probable que sea consecuente de un traumatismo, ¿sí? Puede haber sido un accidente automovilístico, una caída, no lo sé en este caso en particular, pero sí que la actividad está enfocada en actividad sensitiva y motora. Si se dan cuenta, los pies no están en la misma altura o en la misma distancia. Por lo tanto, hubo un cambio de posición. Esa información, tanto sensitiva como motora, debe viajar y aquí se está evaluando si efectivamente la persona está sintiendo el movimiento, en este caso, movimiento pasivo. El terapeuta realiza el movimiento, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos condiciones a considerar el día de hoy. Un dolor asociado con una consecuencia de una enfermedad crónica y otro asociado, por ejemplo, con un traumatismo. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Se ha observado que el dolor neuropático, que afecta aproximadamente al 7% de la población general, representa entre el 15 y el 20% o el 25% del dolor crónico. En otras palabras, existe una gran población que está presentando neuropatías, ¿vale? Es por esto que es importante entender que un gran porcentaje de los dolores neuropáticos se asocian, por ejemplo, radiculopatía, por ejemplo, la famosa lumbociática o dolor asociado con el nervio ciático, ¿sí? Aquí estamos presentando, por ejemplo, una alteración por donde sale el nervio. Hoy día no tengo mi modelo de columna, pero ahí queda muy claro esta relación de donde sale el nervio, a entender que si se compresiona una vértebra con otra, podemos generar este tipo
condición. Neuralgia, inflamación, ¿vale? De los nervios. Y por acá un menor porcentaje de neuropatías, ¿vale? Hay que entender también qué está ocurriendo, ¿vale? Para entender también cómo poder intervenir, ¿sí? Además, cuando hablamos de dolor neuropático en relación a su mecanismo de acción, es importante considerar diferentes aspectos. Entender que el sistema nervioso simpático es el que otorga el estímulo asociado con que la persona está en una condición de alerta, por lo tanto fomentamos la movilidad, ¿sí? Cabe destacar que desde el punto de vista bioquímico, un estímulo, en este caso, por ejemplo, el movimiento del terapeuta, la inserción de la aguja, va a fomentar que viaje esa información desde un punto de vista físico, desde que ingresa la aguja, hasta un punto de vista electroquímico, en el cual a través de los nervios viaja la información hasta el sistema nervioso central para que se procese y se genere una respuesta. ¿Qué ocurre si el nervio propiamente tal, este cable, lo que yo le digo a mis pacientes, imaginen que un nervio es como un cable de luz que te permite sentir y que te permite mover? ¿Qué ocurre si el nervio está alterado? La información no va a ser la óptima, ¿sí? ¿Qué ocurre si el sistema inmune ataca a los nervios? La información que transmite no va a ser la ideal. ¿Qué ocurre si la excitabilidad del nervio se altera? El efecto esperado no va a ser el ideal. Y si el sistema nervioso simpático está hiperactivo, lo más probable es que esté dando muchos impulsos y a la vez lo podríamos asociar con una condición constante de dolor. Manejando o teniendo presente estos 4 elementos relacionados con el dolor neuropático, vamos a considerar lo siguiente: que los síntomas del dolor neuropático se relacionan con, por ejemplo, cuando le pregunto a una persona, o si ustedes han tenido en algún momento un dolor neuropático, ¿cómo podrían clasificar este tipo de dolor? Que les pregunto yo, como un dolor quemante, punzante, eléctrico, una sensación de pesadez, una sensación de corte o una sensación de palpitación. La tendencia en contexto de dolor neuropático está por acá, ¿sí? Que sea un dolor quemante, por ejemplo, me quema si tengo condición de síndrome de túnel carpiano, siento que me quema o que me pica, ¿sí? Pierdo fuerza, o los famosos golpes eléctricos. Siento que tomo algo y me transita la corriente, ¿vale? O la espalda, tengo ciática, ¿sí? Me agacho y ¡pum! Me da la corriente que me comienza en el glúteo y termina en la rodilla, o a veces en la planta de los pies, ¿sí? O una sensación de puntada. Estos son los síntomas más comunes que encontramos en la clínica. Palpitante puede ser, sobre todo en esta condición crónica, por ejemplo, lo que hablamos en pie diabético, ¿sí? O de corte o incisión, sí, menos común, ¿vale? O el dolor sordo, y también eso es clásico, el famoso siento hormigueo, siento hormigas, o siento una sensación de entumecimiento. Este también tiende a ser común, ¿vale? Insisto, pero en condiciones más crónicas. Aquí también es importante, y de hecho, en el curso de electroacupuntura científica vamos a hablar en un módulo de forma específica sobre el dolor y la clasificación del dolor, ¿vale? Desde el punto de vista de dolor agudo, dolor crónico, qué es lo que los diferencia, cuáles son las clasificaciones, entre otros, ¿vale? Por lo tanto, hay que considerar que, entendiendo la causa, ¿vale? Este dolor neuropático, entendiendo los síntomas, ¿cuáles son los tratamientos clásicos? El tratamiento clásico se asocia con el consumo de fármacos, ¿sí? ¿Cuáles son los fármacos comunes que podemos encontrar en clínica? Es el consumo de la famosa pregabalina, ¿sí? Si este dolor es la primera línea de intervención, si este dolor es muy intenso, pasamos a la segunda escala que se asocia con el tramadol, ¿vale? Y si esto se mantiene un dolor intenso, cambiamos la línea de los opioides, donde ingresamos con la morfina, por ejemplo. Por lo tanto, si consumimos en contexto de dolor neuropático este tipo de fármacos, es probable que se presenten reacciones adversas a medicamentos. Puede que le haya pasado a ustedes, si han consumido en algún momento de su vida tramadol, o alguno de sus consultantes, o tramadol o morfina. ¿Qué es lo que le pueden describir? Tengo sensación de náusea, tengo sensación de dolor de estómago, dolor de cabeza, me siento muy mal o me siento adormecido, ¿vale?
y la idea, todo el mundo que nos comenta, quiero evitar esto, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos de intervención o estrategia terapéutica? Claramente, la acupuntura. Pero para eso es importante tener presente y manejar las vías, ¿sí? Las vías relacionadas con los efectos de la acupuntura. Cabe destacar, creo que está en la siguiente página, que acá está. Cuando realizamos acupuntura o electroacupuntura, vamos a otorgar estímulos locales, ¿vale? Que van a viajar del sistema nervioso periférico, lo que hablamos en la introducción de esta presentación. Estímulos o alteraciones desde el sistema nervioso periférico viajan hacia el sistema nervioso central para generarse una liberación de diferentes mediadores químicos. Acá lo que estamos mostrando es la vía relacionada con la electroacupuntura, pero es importante también manejar la vía relacionada con el flujo en el cual se presentan las zonas que se activan en contexto de dolor, desde el sistema nervioso periférico, mesencéfalo, puente, bulbo, corteza, corteza asociada con el corteza somatosensorial, y me falta el se me fue. Sistema límbico, sistema límbico. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de corteza cingulada anterior, ¿vale? Ahí está, ahí llegó la amígdala, ¿vale? Ahí llegó la información. Entonces, teniendo presente estas vías por donde viaja la información relacionada con el dolor, acá, por ejemplo, describe que la desregulación de las vías descendentes, primero va la información asciende, luego desciende. Cuando se desregulan las vías descendentes, conduce a la pérdida de inhibición después de una lesión nerviosa y juega un papel importante en el desarrollo del dolor neuropático. Debemos conocer las vías para entender en qué lugar, por ejemplo, la acupuntura o la electroacupuntura realiza su efecto, ¿sí? Y eso en el módulo de dolor y también en el módulo de evidencia científica de electroacupuntura lo vamos a profundizar. Sobre todo vamos a hablar de los mediadores químicos que se liberan en relación a las diferentes frecuencias, entendiendo cómo eso juega un papel fundamental en contexto clínico. No es lo mismo realizar una intervención de 2 Hz o una intervención de 100 Hz, sobre todo en dolor neuropático, ¿sí? Entonces, entendemos que acá está la lesión, por ejemplo, neuromodulación de la electroacupuntura a través de mecanismos presinápticos y postsinápticos. Esto lo vamos a aclarar en el curso claramente en el asta dorsal de la médula espinal. Esta información sube, y aquí no voy a profundizar, no es el objetivo de esta transmisión, pero se va a procesar para luego liberar diferentes mediadores químicos. Esta imagen, para alguien estuvo por casualidad en la presentación el día lunes pasado, para quienes estuvieron presentes, acá esta imagen la describí, ¿sí? Cada una de las esferas. El día de hoy me voy a enfocar en este modelo de dolor neuropático, ¿sí? Porque acá es importante el segundo nivel. Dice: injuria por constricción crónica del nervio ciático. En otras palabras, existen modelos para generar dolor neuropático, por ejemplo, en ratas, para entender cómo diferentes intervenciones como la electroacupuntura pueden generar un efecto beneficioso. Y esta condición de la injuria o el daño por constricción crónica, constricción del nervio, imaginen que le colocan una cuerda, un lazo, una soga, lo dan vuelta y aprietan el nervio, ¿sí? Eso va a generar un daño y eso podría estar asociado a los síntomas de lo que vimos en un comienzo, consecuencia de un pie diabético, en el cual el nervio está afectado, o, por ejemplo, un traumatismo, ¿sí? Por lo tanto, se realizan estos modelos para entender cómo intervenciones, en este caso, como la electroacupuntura, pueden generar su efecto beneficioso. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta el momento? Vamos avanzando bien. ¿Queda alguna duda, pregunta? Por favor, coméntenlo. Gran escuela y gran maestro. Saludos desde España, Seba. Instituto IMIO. Jordi, lo más probable es que haya enviado ese mensaje. Gracias, Jordi. Saludos también a España. Y esperemos el día de mañana también poder coordinar algo. Espero también el próximo año viajar a España, así que aquí vamos a estar en conversaciones para seguir difundiendo la electroacupuntura en diferentes partes del mundo. Hasta el momento todo bien, excelente, perfecto. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, recuerden, chicos, aprovechamos de
resolverlas en este instante. Esto mismo, chicos, algo tan simple como preguntar si es que se está entendiendo, es lo que realizamos en el curso de electroacupuntura, ¿sí? Es importante tener presente si se está entendiendo lo que la información que se está otorgando, ¿vale? Muy bien, continuamos. Pequeñas estrategias de docencia que fomentan el proceso de aprendizaje. Muy bien, seguimos, chicos, entonces. Tenemos claro, y bueno, antes de continuar, claramente, les quiero comentar que quedan solo 5 cupos para el próximo curso Electroacupuntura Científica. Si quieren más información respecto a las fechas, la modalidad de pagos, perfectamente me envían un correo, un mensaje y con gusto estaré respondiendo. Recuerden que este es un curso online que contempla un módulo de actividad práctica para utilizar los dispositivos KWD 808, Huatuo, SDZ2B y SDZ3. Este es el único curso a nivel americano, ¿vale? Por no decir mundial, que se realiza el análisis del uso de estos 3 dispositivos. Así que, si quieren más información para entender las bases y el fundamento de la electroacupuntura en contexto clínico, no se pierdan este curso. Ahora sí, chicos, continuamos. Pregunta para los presentes. 2 a 10 Hz o 100 Hz, ¿qué modalidad utilizarían ustedes en un contexto de dolor neuropático y por qué? ¿Qué harían ustedes, colegas que están viendo esta transmisión? Si tuvieran, por ejemplo, acá en Chile se hace una prueba que es la prueba MinSal para validar que efectivamente la persona puede ejercer como acupunturista. Y siempre en mis clases digo eso. Imaginen que estamos en un contexto de prueba MinSal y aparece esta pregunta. Y aquí, bueno, infinitas preguntas, pero imaginen que es esta. En un contexto de dolor neuropático, ¿cuál de las siguientes opciones elegiría usted? Frecuencia de 2 a 10 Hz, frecuencia 100 Hz, frecuencia de 500 Hz o frecuencia de 1000 Hz. ¿Con cuál se quedan ustedes, chicos? A, B, C o D. ¿Con qué opción se quedarían? Si tuviéramos, volvamos a hacer la pregunta entonces. En un contexto de dolor neuropático, ¿qué frecuencias utilizarías? De una frecuencia en un rango de 2 a 10 Hz, una frecuencia, aquí ya aumentemos el rango, de 80 a 100 Hz. De hecho, hoy día tuvimos examen del curso de electroacupuntura y neurocraniopuntura y fue una de las preguntas que, bueno, Iván estuvo presente, fue una de las preguntas que le hice a la expositora, ¿sí? ¿Por qué 80 Hz y no 100 Hz? Aquí ya estamos en ese contexto hilando fino, como se dice en buen chileno. Alternativa número C, perdón, letra C, 500 Hz y alternativa D, 1000 Hz. ¿Con cuál se quedan ustedes, chicos? Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿vale? Aquí solo participemos, disfrutemos de la transmisión. Si es un caso crónico de 2 a 4 Hz, dice Julio. Cata dice la alternativa D, 1000 Hz. Tanto estímulo, ¿vale? Con tanta frecuencia. No, no es necesario 1000, ¿vale? Aquí los 1000 los descartamos, 500 tampoco. Vale, esto lo comento en el curso. No pasa nada, lo voy a difundir solo por hoy. Los dispositivos de electroacupuntura solo otorgan estímulos entre 1 y 100 Hz, ¿vale? Por lo tanto, la alternativa 6D descartada. No existe, imposible, para los dispositivos de electroacupuntura, ¿vale? Así que no tanto. Hay otro dispositivo de electroestimulación que pueden llegar a 1000, 5000 o 10.000 Hz, pero eso es alta frecuencia, no es el caso de la electroacupuntura, ¿sí? Por ende, ¿qué puntos también considerarían para realizar electroacupuntura? Y aquí ya es parte de lo que describe el texto. Cabe destacar, ya voy a responder la pregunta, la voy a dejar ahí para que estén ahí procesando, pensando, ¿sí? Cabe destacar que existen diferentes estudios para abordar esta condición. Es importante destacar que el estudio describe que se han hecho muchos estudios en el cual se ha estimulado estómago 36, Susan Lee, y también el punto, déjenme acordar, por acá, ¿dónde está? Acá. Juan Tiago, vesícula biliar 30. En otras palabras, si hablamos de neurología, del sistema nervioso periférico, y abro un paréntesis,
próximo año se viene el curso de Sistema Nervioso Periférico en Medicina Tradicional China para conocer a cabalidad cada uno de estos nervios y asociarlos con puntos de acupuntura y también con contexto clínico. Para más información, siga la red de Kinechen, que ese curso está muy, pero muy entretenido, porque si analizan la relación entre punto de acupuntura y recorrido del nervio y a la vez lo asociamos con electroacupuntura, los efectos claramente se van a potenciar, se van a maximizar. Este año hice el curso de anatomía en medicina tradicional china. Próximo año se viene este curso de neurología o de sistema nervioso periférico en medicina tradicional china, ¿vale? Así que eso. Lo dejo aquí para los interesados. Cierro paréntesis. Vuelvo a lo que estaba describiendo. ¿Qué les quiero comentar? Esta relación entre el entre el nervio peroneo profundo, ¿vale? Y el nervio ciático. Se han hecho estudios que estimulando estos dos puntos en contexto de dolor neuropático, se fomenta el alivio del dolor. En otras palabras, estimulando parte del sistema nervioso periférico, en particular en estos recorridos, fomentamos que se liberen diferentes mediadores químicos que fomenten el alivio del dolor, sobre todo en contexto de neuropático, ¿vale? O neuroacupuntura, claro, podría ser. Es que neuroacupuntura tengo conflicto de interés, porque si hablamos de neuro, hablamos de sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, ¿vale? Y no quiero profundizar el sistema nervioso central, pero sí en el sistema nervioso periférico, ahí sí, vamos. De hecho, esto es lo que vamos en parte a describir, todo este recorrido y relación de puntos de acupuntura con ubicación de nervios. Entonces, este dato, otro que estoy regalando el día de hoy, considerar el día de mañana en contexto de dolor neuropático, sobre todo de miembro inferior, considerar punto estómago 36 y Juan Fiado vesícula biliar 30, que coincide, curiosamente, con la proyección o la salida del nervio ciático, bajo, acá para los amantes de la anatomía, del músculo piramidal, ¿vale? Por lo tanto, hay que entender que existe una liberación de diferentes mediadores químicos. Y aquí, atención, cuando hablamos de dolor neuropático, los mediadores químicos que se liberan se relacionan con GABA, glutamato, norepinefrina, adrenalina, similar, ¿vale? Pero también los astrocitos, en este caso las células gliales, también están jugando un rol fundamental en este proceso de reparación de nervios. Muchas veces, y de hecho hoy en día se está comentando mucho, que en sistema nervioso siempre se habla del nervio propiamente tal, ¿sí? Lo que todo el mundo, el nervio, el esquema quizás que todos tienen en mente, pero cuando hablamos de astrocitos, ahí ya se nos entra la nebulosa, ¿vale? Acá, esta relación entre el nervio y el astrocito es fundamental, sobre todo para entender procesos de rehabilitación en contexto de liberación de diferentes mediadores químicos. ¿Cuáles son estos mediadores químicos? Aquí los vamos a analizar. Y tiene relación también con vías, aminoácidos, por ejemplo, serotonina, epinefrina, endocannabinoides, la vía de las purinas, citoquinas, y acá volvemos a las células gliales. Lo que le estoy comentando o mostrando en este momento se relaciona con esto, fíjense. Modelo de dolor neuropático. Hay más modelos en este estudio, en particular, acá vamos a hablar de la constricción continua o la injuria por constricción continua, ¿sí? La CSI. ¿Recuerdan el esquema de dolor? Hablamos del modelo de dolor neuropático, acá. En otras palabras, nervio, por ejemplo, nervio ciático, le hacemos un nudo, ¡tum! Y alteramos su función. Fíjense por acá, ¿vale? Diferentes puntos o relaciones de puntos que se están trabajando. El último fue el que les dije. Y si se dan cuenta, fíjense, 2 a 10 Hz, intensidad 1 a 2 miliamperes por 30 minutos. ¿Sí? Interesante a considerarlo. Y acá, enfocado, por ejemplo, en el mecanismo de alodinia, en contexto de alteración L4, L5 de la médula espinal, ¿vale? Y el mecanismo, y acá encontramos endorfinas, encefalinas, ¿vale? Interesante asociar, y esto es lo que vamos a explicar en el curso, la relación de la baja frecuencia con determinados mediadores químicos, ¿sí?
y otros mediadores, ¿sí? Lo voy a dejar ahí nomás. Interesante a que consideren que la baja frecuencia, por el tiempo, a considerar, generalmente hablamos de 30 minutos, se utilizan en estos modelos de dolor neuropático, ¿sí? Para que lo consideren el día de mañana en su práctica clínica. Y acá hay diferentes puntos. Vesícula biliar 30 con vejiga 40, estómago 36 con vesícula biliar 34. Se repite mucho también esta combinación, estómago 36 y vesícula biliar 34, ¿vale? También para considerar otra relación de puntos, en el cual se van a potenciar o fomentar que las vías de aminoácidos, serotonina, epinefrina, endocannabinoides, la vía de las purinas, citoquinas y la función de las células gliales están trabajando para fomentar el alivio del dolor neuropático. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Para los casos de dolor neuropático, la técnica a utilizar es en dispersión o tonificación. Depende del síntoma, en este caso, estimadísimo Julio García, porque va a depender de cuál condición, recuerda la clasificación de dolor, está presentando la persona. Si una sensación donde hay hormigueo o, por ejemplo, sensación de al momento de presionar no siento nada o siento muy poco, aquí estaremos idealmente tonificando, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista de las neurociencias que entendemos por tonificar, eso lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Así que eso lo dejo ahí, boteando, para que puedan participar y entender qué significa tonificar o dispersar en contexto de electroacupuntura, ¿vale? Desde el punto de vista de las neurociencias, eso siempre lo dejo claro. Magali, puntos proximales, entiendo, y distales. Sobre todo metámeras cercanas a la salida de los nervios de la columna. Exacto. También, de hecho, le comenté hoy día en el examen de electroacupuntura, neurocraneopuntura, esta misma idea que acabas de comentar, Magali. Es interesante, si bien tenemos una alteración, por ejemplo, del nervio ciático, trabajar donde está el síntoma, pero no olvidar las raíces, por donde sale el nervio, colocar algunos puntos. Por ejemplo, estamos hablando de, en contexto de medicina tradicional china, por ejemplo, vejiga 23, vejiga 25, ¿sí? Y utilizar electroacupuntura en modalidades, frecuencias, etcétera, en relación a lo que esté presentando la persona, ¿sí? Eso, ténganlo presente. Bueno, DU3 y DU4 también. Entonces, todo este estudio, ¿qué me permite concluir el día de hoy? Que la electroacupuntura alivia el dolor neuropático activando vías purinérgicas, serotoninérgicas, asociada también con la norepinefrina, con opioides endógenos, y esos opioides endógenos en relación a determinadas frecuencias se van a liberar endocannabinoides y neurotransmisores relacionados con aminoácidos, ¿sí? Esto, chicos, es parte de una de las publicaciones que realicé hace algunos días, pero para entender esto es importante manejar este paso a paso, ¿sí? Así que, chicos, si el día de mañana alguien quiere profundizar en esta investigación sobre este artículo, se llama Las bases mecánicas relacionadas con los efectos de la electroacupuntura en dolor neuropático en relación a la función del sistema nervioso central. Pueden escribirme un correo, un mensaje y con gusto estaré disponible para compartir este artículo. Si se dan cuenta, fíjense, el año 2023. Esto acaba de salir del horno para entender la relación de los efectos locales, efectos distales y sistémicos de la electroacupuntura. Cabe destacar, chicos, que este artículo también describe, como siempre, y también es interesante que lo mencionen, es importante seguir realizando investigación para entender estos mecanismos. Si bien se describen de forma global, sería ideal seguir profundizando, ¿sí? Así que bueno, si el día de mañana quieres profundizar en temáticas de electroacupuntura con un enfoque claramente científico, te invito a participar en este curso online 2023, el cual consta de 7 módulos. Comenzamos el próximo lunes. En este mismo horario ya estaríamos realizando el curso. Son 7 módulos en el cual se van a realizar controles para evaluar el aprendizaje y una presentación final. Quedan solo 5 cupos, de los cuales es probable que el día de hoy ya queden 4, ¿vale? O eventualmente 3, porque 2 personas hoy día me dijeron que se inscribían, ¿vale? Entonces, eso,
se va acotando el curso. Es un curso, a mí no me interesa hacer cursos masivos. ¿Por qué? Porque fomento el aprendizaje del 1 a 1, donde se pueden resolver dudas y fomentar la participación de los participantes. Sí, también me han hecho la siguiente pregunta. ¿Qué tal si tengo actividades programadas, por ejemplo, el lunes 20? ¿Puedo ver la actividad en diferido? Sí, la puedes ver. Y una vez que finaliza el curso, puedes tener acceso a la transmisión por 6 meses. Así que hay facilidades para fomentar el aprendizaje. Cabe destacar que hay requisitos de inscripción, en el cual este curso está enfocado, tal como lo dije en el día cero, para acupunturistas, para alumnos de medicina tradicional china, y si colegas del área de la salud quieren hacer este curso y no manejan conceptos de medicina tradicional china, lamentablemente no lo pueden hacer. Solo requisitos específicos que Kinechen coloca para fomentar que este aprendizaje sea exclusivo para las personas que manejan temáticas de medicina tradicional china. De esta forma también me diferencio de otras instituciones que a veces hacen cursos de acupuntura en un día y no quiero replicar ese tipo de malas praxis, ¿sí? Siempre fomentando seguir por la línea lo más ética posible, ¿sí? Se va a entregar un diploma digital, lo que ya les comenté, acceso a transmisión por 6 meses, los artículos científicos claramente también lo van a tener y acceso al grupo de WhatsApp. Acá están los 7 módulos. Si alguien quiere profundizar en los días, en los contenidos, no se lo pierdan. Acá hay actividades prácticas bien interesantes. Y por ejemplo, acá módulo 6, práctica de electroacupuntura, análisis de parámetros, análisis de los dispositivos y sobre todo el contexto clínico. Para finalizar con presentación de casos clínicos. Sobre todo se va a analizar la evidencia científica. ¿Vale? Recuerden que el día lunes pasado hablé sobre los mecanismos de la electroacupuntura en dolor persistente. Esta transmisión ya está disponible para todo el público de forma gratuita en el canal de YouTube de Kinechen. La transmisión del día de hoy también estará disponible para todo público. Y recordar que también, si quieren profundizar en las temáticas relacionadas con este curso Electroacupuntura Científica, también está disponible el día cero del curso Electroacupuntura Científica 2023. ¿Vale? Estimadísimos colegas, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Este es el momento. ¿El efecto de la medicina alopática sobre las neuropatías es igual o diferente en la modulación del dolor? Depende de la condición de la persona, depende del abordaje que se esté realizando. Hoy en día, por ejemplo, en mi contexto, a mis pacientes, contexto clínico, yo les escribo a los pacientes o a las personas consultantes integrar, ¿vale? De hecho, analicen las presentaciones que hice, sobre todo la vez anterior, que se describe que integrando electroacupuntura con el consumo de fármacos, por ejemplo, para alivio del dolor, la unión potencia el alivio. ¿Sí? En este caso no estaría de más unir, por ejemplo, la pregabalina con la electroacupuntura, pero si la persona está mejorando los síntomas, comenzar a disminuir, por ejemplo, el consumo del fármaco para fomentar el alivio de la condición de forma lo más natural posible, que es la tendencia que nos piden hoy en día en la clínica. En ese sentido, yo creo que la unión hace la fuerza, pero con fundamento. Y coloco la mano así con el fundamento, con el paper, la evidencia. ¿Sí? Eso, estimadísimo Julio. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Dedito para arriba. Excelente. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Se me pasó volando. Yo pensé que llevaba 30 minutos y ahora veo el tiempo, ya llevamos cerca de 45. Eso es lo que ocurre cuando Don Kinechen habla de temática de electroacupuntura y se emociona. El tiempo aquí vuela. Así que eso, chicos, agradezco a las personas. Si es que no hay más preguntas, a ver, estamos viendo a Ruta, Magali, a Cata, a Julio García, Sonia, Miriam, Morelia, Evelyn. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Aquí Iván no para de aprender el día de hoy. Lo veo en la mañana y sigue acá consumiendo conocimientos. Y esa es la actitud, chicos. Esa es la actitud porque tenemos que seguir siempre aprendiendo nuevas temáticas. Veo a Loreto, a Mariela. Mariela también va a estar, ya está inscrita en el curso, así que esperemos ahí que pueda aprender y próximamente aplicar esta información. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, su conferencia, dice Magali. Aprobada su conferencia. Excelente. Esa es la idea, chicos. Así que, mi gente linda, nos vemos
Próximo lunes en este horario estaríamos ya realizando el curso de electroacupuntura científica. Si tienen alguna duda, pregunta, me escriben un mensaje, un correo, con gusto le enviaré la información relacionada con este tremendo curso. 7 módulos con evaluaciones en base a controles, presentación final y lo más importante, transmitir la experiencia clínica y la evidencia, tanto clásica como científica, en este contexto de proceso de rehabilitación. Gracias, Seba, dice Iván. Aprender de tu curso fue realmente grandioso para aplicar en los pacientes con dolor entre más. Sí, o sea, Iván ya maneja estos conocimientos. Fíjense, Iván ya maneja los conocimientos de electroacupuntura científica y sigue aquí adquiriendo conocimientos. Esa es la actitud, ¿vale? Gracias por tu iniciativa del video informativo de calidad. Gracias, Julio. Me gustaría apuntarme, te contacto. Sonia, con gusto. Me envíame un mensaje, Facebook, Instagram, WhatsApp. Mejor el WhatsApp. Voy a dejar acá el correo, ¿vale? A ver, el WhatsApp, más 598342161 o contacto arroba kinechen.cl. Lo último, recordar que hay facilidades de pago, ¿vale? Sobre todo acá en Chile, la plataforma Flow permite el pago en diferentes cuotas, la que estime conveniente. Y también del extranjero hay opción para pago en 2 cuotas, ¿sí? Solo 2 cuotas, tanto en Western Union, PayPal, y esas son las únicas 2 plataformas, ¿vale? Así que eso. Eugenio Farías está conectado también, próximo participante acá del curso de electroacupuntura científica. Así que chicos, no se queden fuera, son solo 15 cupos. Mi gente linda, un abrazo a la distancia. Espero que tengan un excelente día lunes 13 de noviembre y nos vemos en una próxima transmisión. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.